Hoy, en 50 años, 50 historias, recibimos a Elsa Pavón, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Su vida cambió para siempre cuando su hija Mónica Greenspon y su yerno Ernesto Logares fueron secuestrados por la dictadura en 1978, en Uruguay junto a su pequeña hija Paula. Desde entonces, Elsa convirtió el dolor en una lucha colectiva por la verdad y la identidad. Su nieta, Paula Logares, fue una de las primeras nietas restituidas y su caso marcó un antes y un después al convertirse en el primero en el que la justicia argentina utilizó pruebas genéticas para confirmar una identidad. 5 décadas después del golpe, Elsa mantiene en alto la causa por la memoria y la justicia con la persistencia de quienes transformaron una tragedia en un ejemplo internacional de lucha y de resistencia. Muchas gracias, Elsa Pavón, qué orgullo para nosotros tenerte hoy en nuestro programa, tenerte acá y contar con tu valioso testimonio. Queríamos arrancar por el principio. ¿Te parece? ¿Arrancamos por ahí? Sí, por supuesto. ¿Cómo empieza esta historia para vos, para tu familia? Bueno, esto comienza el 18 de mayo del 78, cuando son secuestradas mi hija Mónica Sofía Greenspon, de Logares, su esposo Claudio Logares y la nena, que en ese momento tenía 23 meses, Paula Eva Logares. El secuestro fue en el marco del Plan Cóndor en Montevideo, Uruguay, y a mí me avisaron 10 días después, porque la familia estuvo intentando ver si los encontraban, ver qué es lo que había pasado. La familia, una de mis hijas y el papá de mi yerno. Bueno, cuando no tuvieron ninguna respuesta, me avisaron y bueno, y ahí comienza la búsqueda. Primero, el hecho de... mi respuesta me acuerdo que fue: se perdió la nena. Nunca supe por qué, porque yo no tenía la menor idea en ese momento de desaparición de personas ni nada del tema político. Yo tenía mi trabajo, mi familia. ¿Dónde trabajabas, Elsa? Estaba trabajando en ese momento en en el Ministerio de Comercio. Uh-huh. Soy técnica de laboratorio, estaba en el laboratorio del Ministerio de Comercio, uh-huh, de la parte de el país estaba... La parte de atención médica del, uh-huh, ministerio. Y el país estaba atravesando, digamos, un momento particular, la región también, pero vos no eras del todo, ¿no? Yo sabía que los chicos militaban, inclusive les había dicho que a mí me parecía que no iban a lograr nada porque las armas las tenía el Estado, que nuestro Estado de Derecho no les iba a permitir tampoco avanzar. Y Mónica me contestó, alguien tiene que empezar. Y no es posible que Aramburu, que era un compañero mío de trabajo, pues yo trabajaba, en ese momento también estaba trabajando en el Hospital Muñiz, que era jubilado y estaba trabajando, y él y su esposa nada más, no es que tenían chicos chiquitos ni no nada, pero con su jubilación no le alcanzaba. Y ella me dijo, no es posible que Aramburu, por ejemplo, siga trabajando porque no le alcanza la jubilación, eso hay que modificarlo. ¿Qué edad tenía Mónica?
Y en ese momento 22, porque cuando se la llevan tiene 23. Así que bueno, esa fue su respuesta. Y bueno, no, pero en ese momento era más chica porque tenía 21, porque todavía no tenía la nena. Así que bueno, ¿Y por qué fueron a Uruguay? porque los estaban siguiendo, se dieron cuenta que los estaban siguiendo, habían detenido a su responsable, así que bueno, decidieron irse con la nena, ya estaba la nena cumplió 1 año allá en Uruguay y decidieron irse ¿En qué organización estaban? montoneros. Ujú. Así que bueno, y ¿Vos tenías miedo o qué? ¿Cuál era tu percepción de ese momento? ¿Perdón? ¿Tenías miedo por ellos? no tenía conciencia, al no tener conciencia no. Lo único que me parecía que era algo inalcanzable desde mi lógica. Pero no, miedo no, porque no sabía, no tenía. Por eso digo que cuando desaparecen ellos, lo primero que digo, y se perdió la nena nomás. ¿Por qué lo dije? No sé, lo mismo que cuando yo me enteré que los habían traído para Buenos Aires, o había supuesto que, que habían dejado la nena en la frontera. ¿Por qué pensé eso? Nunca lo supe. Cuando yo empiezo la búsqueda de la nena, yo pensé que la habían dejado abandonada en la frontera y nunca entendí por qué pensé eso. Ahora, yo separo las búsquedas de la nena de los adultos en Uruguay a raíz de las respuestas. Yo ¿Vos te enteraste que habían desaparecido y te fuiste a Uruguay? claro, cuando me dijeron, me conecté con gente, fui a familiares. Ujú. En familiares, no en familiares, porque no se me confunden, me olvido los nombres de las instituciones. No importa eso. Bueno, el tema es que yo voy, les cuento lo que me pasaba. Ujú. Y yo había conseguido por intermedio de un amigo de mi marido, un cura amigo de mi marido, una carta para ir a Uruguay a una institución de monjas que eran las que estaban a cargo de las presas políticas, de las presas, no políticas ni no nada. Eran en su congregación estaban las presas que tenían chicos. Entonces este cura me da una carta para hablar con la directora, para ver si Mónica estaba ahí con la nena. Pero yo no tenía plata para viajar de ninguna manera, entonces voy a la PDH, creo que era. Y les cuento y ellos me pagan el pasaje. Ellos me pagan el pasaje ida y vuelta. Y yo veo allá cómo me arreglo allá. Así que me fui. Al principio sola. Fui sola. Después, después fui con mi consuegro. Fuimos los dos. El tema es que empecé a preguntar, a averiguar en las autoridades. Fui a la comisaría, fui al ESMACO, o sea, todo lo que fuesen autoridades militares. Y al mismo tiempo, donde hubiese menores. Ahora, las respuestas, por ejemplo, con los menores, la verdad es que les agradecí muchísimo, porque donde había chiquitos que por alguna razón estaban institucionalizados, me los permitían ver, los chicos de la edad de Paulita. Me permitían verlos para ver si no era.
Y los adultos, cuando yo hablaba en las instituciones sobre el tema, con respecto a los adultos era de absoluto rechazo, y con respecto a la nena por lo menos me contestaban. Lo que hizo que yo me diese cuenta de qué es lo que tenía que separar, porque dónde estaba parada, fue en un colegio, un colegio que era, no sé si era de varones, pero el director era un varón cura, un colegio de curas, y me dijo: mire, señora, se la ve muy cansada, ¿por qué no va a descansar? Usted sabe cómo son los chicos, seguro se entretuvo con el novio y se le pasó la hora, vuelva a su casa a descansar, que es seguro que en cualquier momento va a volver. Y yo le contesté: tiene razón, a los 23 meses se tiene que haber distraído con el novio y no se dio cuenta que se le pasó la hora. Pero ahí me di cuenta realmente dónde estaba parada, me cayó la ficha en ese momento. Así además que bueno, en otro país, ¿no? Estoy hablando de Uruguay. Claro, hasta ahora estuve hablando de Uruguay. Muchísimo, con muchísimo menos recursos, me imagino, porque... Me pagaron el pasaje, me caminé todo Uruguay, lo hice todo caminando, estuve un día y pico sin comer y sin nada porque no tenía plata, o sea que bueno, lo que pude hacer, y me volví. Cuando me volví ya había visto todo lo que tenía que ver con respecto a la nena. Con respecto a los adultos me habían dicho: señora, quédese tranquila, porque era justo empezaba el mundial el 1 de junio. Ellos desaparecen el 18 de mayo. Entonces, y yo más o menos en junio fui, porque estuve 10 días en cama, me enfermé, después con el tiempo me di cuenta que no fue enfermo, fue el shock que me volteó. Volaba de fiebre, nunca me encontraron nada. Lo único, un buen día me siento en la cama y yo sola pensé, estaba sola en casa, y pensé: si yo me muero, los chicos se pierden para siempre. Se me fue la fiebre, automáticamente se me fue la fiebre, y paré y empecé la búsqueda. Bueno, la cuestión es que cuando te cayó la ficha en Uruguay, ¿qué ficha fue la que cayó? ¿De qué te diste cuenta? De la diferencia de que tenía que separar a los chicos, porque las búsquedas de los adultos de la nena, porque una era la respuesta con los adultos y otra era la respuesta, o sea, uno dice respuesta, pero la actitud, digamos, sería más la palabra, ¿no? La actitud de esto que te digo, de mostrarme los chiquitos que no tenían, que estaban en ese momento sin sus padres por alguna razón, tanto en el hospital como en los colegios, como en las amas de cría, porque busqué en todos los lados posibles. Me dejaron ver los chicos, no es normal. En cambio, con respecto a los adultos las respuestas eran desagradables o de absoluta indiferencia. Entonces, bueno, ahí vamos a buscar por distintos caminos. Cuando vuelvo a Argentina, lo primero que pienso es cómo hago para buscar en la frontera. Por esto que te digo, no sé por qué pensé que la habían dejado en la frontera. Pero empiezo a buscar en todo lo que es minoridad en Argentina. Y por supuesto fue todo negativo. Es más, la respuesta era: no, señora, acá no sabemos que habla, o sea, cualquier cosa. Entonces empecé, yo había estado en minoridad, y había hablado con autoridades de minoridad, y no me habían dicho que ellos no tenían ninguna denuncia ni nada, que no sabían de qué le estaba hablando, y decido ir a la justicia. Y empiezo por La Plata. Me voy a un juzgado de menores de La Plata
y allí me encuentro con 5 señoras. Esto ya era el mes de agosto. El 78, señor. ¿Perdón? Seguimos en el año 78. Sí, seguimos en el 78. Bueno, y ahí me encuentro con estas 5 señoras. Se me acerca Chicha, porque te imaginas que yo era la imagen de la desolación en ese momento, pleno invierno también. Te digo pleno invierno porque durante mucho tiempo yo usaba poncho más que ni chaleco, ni no nada. No, mi abrigo era el poncho. Uh-huh. Y bueno, se me acerca Chicha. Chicha Mariani, ¿no? ¿Perdón? Chicha Mariani. Chicha Mariani. Se me acerca a ella y me dice, que me pregunta qué me pasaba, y le cuento que a qué había ido, me pregunta ella, y le cuento que quería hablar con el juez, bla, bla, bla. Entonces ella me dice, mira, nosotros tenemos una entrevista con el juez, no te van a atender si no tenés entrevista, te van a dar una entrevista para otro momento, pero si te querés sumar a nosotras, bienvenida. Y le dije que sí, por supuesto, estaba en La Plata. Hoy voy a La Plata como ir al almacén de la esquina de mi casa, pero en aquel momento claro, La Plata era muy lejos, en todo sentido. Claro. Y yo vivía en Banfield. Uh-huh. Así que era difícil para ir para La Plata. Eran más 2 horas largas de micro, porque tenía que ir hasta Lomas de Zamora y de ahí recién ir para La Plata. Así que bueno, empecé a trabajar, me uní a ellas. ¿Eran Chicha Mariani y quién más estaba? Era Chicha Mariani, era María Eva Castillo Barrios, era Mirta Baravalle, Licha de la Cuadra y la señora Dilia, creo que era el nombre. ¿Cuál fue tu sensación no me voy a acordar. Cuando te encontraste de repente con otras mujeres que estaban en tu misma situación? ¿Cuál fue la sensación? La sensación era mi angustia personal y que bueno, que si había otras personas, estas mujeres, me ofrecían unirme a ellas para ahorrar un paso, digamos. Bueno, es lo que hice. Después ya no, ya poder empezar a compartir, a juntarnos, a reunirnos. Nos reuníamos una vez cada semana, cada 15 días, de acuerdo a lo que hiciera falta, porque estamos hablando de un momento en el cual no era fácil reunirse, económicamente muy pocas podían, por supuesto había de todos los estratos sociales, si querés decirlo de alguna manera, entre las que éramos pocas. Así que con respecto a mí me ayudó mucho Chicha Mariani, tanto para viajar como para cuando nos reuníamos. Más de 4 veces ella pagaba el té o el café con leche, lo que yo tomara, porque para mí era imposible. Así que bueno, empezamos a trabajar juntas, seguimos trabajando juntas, mejor dicho, porque ellas, abuelas de alguna manera, habían nacido ya en el 77, en noviembre del 77. Uh-huh. Así que ellas ya eran un grupo. Yo no me acuerdo qué número. La que no estaba era Estela, eso me acuerdo que Estela entró después que yo. La hija de ella desaparece o es asesinada en el 79. Uh-huh. Así que, bueno. O sea que vos ahí, desde tu angustia personal y la búsqueda personal de tu nieta, encontraste este grupo de mujeres. No solo mi nieta, uh-huh. Los padres también. Y a los padres, pero te uniste, ¿por qué a abuelas y no a madres? Quien se me acercó fue abuelas. Uh-huh. Y después con madres no, porque no tenía tiempo. Yo estaba casada hacía muy poco tiempo, en segundas nupcias. Tenía los otros chicos,
Así que no tenía demasiado, te digo chicos, pero eran adultos. Pero además tenías esta doble búsqueda, ¿no? De Claro, tu para... hija y de tu nieta. O sea, a ver, con respecto a los adultos, yo muchas veces pensaba, yo escuchaba a las otras señoras que hacían habeas corpus, que iban a Calla, qué sé yo, y yo lo que tenía claro era que si yo iba a cualquier institución, lo que me iban a contestar era, señora, esto sucedió en otro país, nosotros no tenemos respuesta. Entonces era algo que nunca pude hacer, es algo que tengo en el alma que nunca pude hacer. Lo que hice lo hice desde la justicia en distintos juicios, pero no poder ir a una institución, te repito, a hacer un habeas corpus o a preguntar, no porque consideraba que no era pertinente y prefería saberlo yo antes que me lo digan. Después, cuando con la búsqueda, con toda la investigación y todo, me enteré que los trajeron a Argentina, la cosa ya era distinta, porque supe que habían pasado por San Justo, después por Banfield, entonces entré en los juicios de esos centros, pero ya sabiendo que estaban acá. Uh-huh. Estuvieron en el circuito CAMS. Claro, claro. ¿Cuándo te enteraste de eso? Eso... en el marco de la investigación. Sí, déjame pensar porque no... Yo me enteré por un testimonio de que habían estado en San Justo. Y por otro testimonio, el paso por Banfield también, las diferencias de tiempo. Porque ellos llegaron a San Justo y estuvieron ahí un mes y pico y después fueron trasladados a Banfield. Y a mi yerno lo trasladaban mientras estaba en San Justo, más de 4 veces lo trasladaban a Quilmes para torturarlo y eso, para la investigación. Eso me enteré mientras iba hablando, hablando sobre todo con detenidos, porque, o sea, cuando Chicha hace el viaje a Brasil y trae testimonios, en los testimonios muchas veces aparecía, había una persona así en tal parte, nos encontramos en tal parte, lo vimos en tal parte. ¿Cuándo empezaste vos a darte cuenta, a tomar noción del entramado geopolítico que había? Porque vos arrancaste con tu búsqueda personal y empezaste a encontrarte en el marco de una investigación con Chicha y otras madres, otras abuelas, exdetenidos. ¿Cuándo empezaste a tomar noción de que esto era mucho más grande, de que era nacional, de que era continental? Y a medida que iba caminando, a medida que iba enterándome de pequeñas cosas, porque se fue armando de a poquito, sobre todo los testimonios. Yo siempre digo que para mí, el Zapamón, yo les agradezco profundamente a los detenidos, porque sin ellos no hubiésemos podido saber nada, ni hubiésemos podido hacer un juicio, no hubiésemos podido hacer absolutamente nada sin el testimonio de ellos, porque ellos nos contaron qué fue lo que pasó. Para mí, mi hija y mi yerno y mi nieta están desaparecidos, la nena la pude localizar, después hablamos cómo, pero a los adultos no. Entonces, ¿cómo saber dónde estuvieron? Porque hubo liberados que vinieron a declarar, inclusive una de las chicas que vivía en Canadá vino a declarar en el juicio de Paula, sobre el testimoniar que vio a los padres y cómo se comunicaban y todo en cada campo.
Y de esa manera vas caminando y vas escuchando, vas viendo, y al mismo tiempo, hacer la búsqueda, no hablar, solo hablar en abuelas, no tratar de cuidar los chicos, los que tenía. Yo tengo 4 hijos, y tenía 3 en casa todavía. Y bueno, cuidar la casa, cuidar mi matrimonio, cuidar dentro de la familia. ¿Cuánta fuerza tenías que tener, no? ¿Cuántos? Mira, pero además la búsqueda en plena dictadura. Pero lo vas trabajando, lo vas viendo, qué sé yo, salvando las distancias. Es cuando estás haciendo la comida, lavando la ropa y atendiendo al nene que está haciendo quilombo mientras vos estás haciendo las cosas. Qué sé yo, lo vas transitando, no sé. A mí cuando me dicen, bueno, hoy en día, a mí me asombra muchas veces como, qué bueno que esto, como por decir la palabra lago, por ponerle un nombre a la situación. ¿Y qué otra cosa podía haber hecho? Yo personalmente no podría haber hecho otra cosa que salir a buscar a mi hija. Yo me quedé sola con mis chicos chiquitos, con lo cual fui muy apegada a mis hijos. Nosotros, hubo alguien que nos decía que éramos un bloque. Mis 4 hijos y yo éramos un bloque, realmente lo éramos. Éramos muy, muy, muy unidos. Así que, ¿qué otra cosa podía hacer? Y después fui transitando con la otra gente, los otros compañeros que estaban en la misma situación, las otras madres, las otras abuelas, ir trabajando como construyendo, porque se construyó, las cosas en abuelos se construyeron pasito por pasito. Ninguna, cuando salimos a buscar nuestros nietos, ninguna tenía la menor idea de que íbamos a pasar a lo mejor años sin verlos, o que no los íbamos a ver, o que no los íbamos a encontrar. No teníamos esa idea. Teníamos esa idea que si los buscábamos, los íbamos a encontrar. Y a medida que iba pasando el tiempo, un día dice Clarita, ¿cómo hacemos? Dice, yo si me dan un chico, yo lo acepto, porque habíamos hablado eso justamente. De si los daban en adopción. No, si encontrábamos un chiquito hijo de desaparecido, que de hecho pasó, de darlo sin, como que la historia daba, y esta era la familia y lo recibía. Entonces ella decía, pero a mí me gustaría saber que es mi nieto. ¿Cómo hacemos? Y de ahí surge, si es que existen las casualidades, porque en ese momento, en esos días, Chicha había encontrado, a los pocos días de eso, en el diario El Día, un sueltito donde decía que se podía identificar a las personas, qué sé yo, con respecto al bulbo capilar, o sea, con el ADN. Claro, o bien envejeciendo la imagen. Uh-huh. Y bueno, Chicha justo viajaba a Estados Unidos en ese momento, ese día que salió ese artículo, y se lo llevó con la idea de preguntar si había alguna manera de identificarlos en ausencia de los papás. Claro, porque ustedes ya empezaban a pensar que había ocurrido la separación, ¿no?, de sus nietos con sus hijos, y que se podrían estar entregando a cualquier familia, y cómo... Ya lo sabíamos, que los chicos fueron entregados a cualquier familia. ¿Y cómo los iban a recuperar? De hecho, los primeros chicos que aparecen, que no pasan por la justicia, aparecen porque o se los tiraron por arriba de la pared al vecino, o porque le golpearon la puerta y le dieron al chico que lo cuide, porque alguno había ido a la comisaría para decir que le habían dejado ese nene y le contestaban
cuídelo, como diciendo si no le va a pasar lo mismo. O sea, ya sabíamos que de alguna manera se había visto. Así que bueno, cuando seguimos buscando y pasaron 3, 4 años, el tema también, los chicos que nacieron en cautiverio, no sabíamos si eran varones, si eran mujeres, no lo sabíamos. ¿Y tu hija Mónica estaba embarazada cuando fue secuestrada? Yo tengo idea que sí, pero según lo que fui investigando, termino pensando que no. Yo pienso que sí, por distintas circunstancias que en mi búsqueda voy escuchando, pero al mismo tiempo, teóricamente desaparece a fines de junio de la brigada de Banfield, son sacados al sur, como le llamaban, con otras 11 personas, eran 13. Con Mónica y Claudio eran 13, pero hay otras 11 personas. Y eso fue a fines de junio. Ellos desaparecen en mayo. Entonces, la primera parte las trajeron para la brigada de San Justo, que era por donde pasaban los uruguayos, y de ahí, bueno, son torturados y todo, la investigación, y pasados a Banfield. Y después de Banfield desaparecen a fin de junio. Desaparecen, están desaparecidos. Lo que pasa es que no se los vio en ningún otro campo. No se sabe. Por lo menos no hay testimonios de que hayan pasado por otro lugar. Los testimonios que hay son de esos dos, centros. Y con respecto a la nena aparece, lo primero que yo sé de la nena es hay una abuela que viajaba, o sea, están los chicos que desaparecen que aparecieron en Valparaíso. Y ella era uruguaya, los chicos eran también uruguayos. No, los chicos eran argentinos y los papás eran uruguayos, y la abuela uruguaya. Son detenidos en Argentina, llevados los chiquitos a Valparaíso y dejados en una plaza. Cuando los localizan, cuando unen con la abuela viajaba, le pagaba a Clamor y Abuelas, le pagaba el viaje, entonces ella pasaba por Abuelas, iba por Clamor, iba a ver los chicos y volvía. Bueno, ella lo que hace es traer una foto de la nena, trae 3 fotos de una nena que se las entrega en Abuelas, diciendo que nos fijáramos si era alguna de las nenas nuestras, porque lo que habían escuchado era que la pareja se había peleado y la mujer le decía al marido que él había matado a los padres y le había traído la niña para que le jorobe la vida a ella. Entonces la persona que escucha eso deduce de que es una hija de desaparecidos. Esto en Chile. Eso ya es Uruguay. En Uruguay. Eso es Uruguay. Pero la foto viene del viaje viene de Uruguay en realidad. Porque viene de Uruguay, en Uruguay está la abuela que hace que claro, la abuela era uruguaya. Bien. Ella estaba en Paz y Justicia, Uruguay. Esas fotos llegan por medio de una limpiadora uruguaya a Paz y Justicia, y cuando va Angélica, lo que le dan la foto para que la traiga para Buenos Aires para ver si era alguno de los chicos que estaban buscando. Bueno, eso quedó ahí. Ya sabíamos que estaba en Buenos Aires porque las fotos son sacadas en frente al obelisco, al pie del obelisco. Así que las fotos eran de acá. Esto fue el año 80. En el año 80, ¿y vos viste esas fotos? ¿Perdón? ¿Vos viste esas fotos cuando llegan a Abuela? Sí, claro. ¿Y qué te pasó cuando viste esa foto? Empezar a seguirla, empezar
hablar con abuela, saber cómo hacíamos para intentar acercarnos. Y bueno, empezar a trabajar con eso hasta que ellos se mudan de ese lugar donde estaban, y en ese mismo momento se enferma mi esposo. Bueno, a él lo operan del corazón, estuvo internado, yo estuve internada con él, dejé la búsqueda en manos de Chicha, y después en octubre del 83, con la apertura política en nuestro país, se ponen murales en las calles donde estaban las fotos de los chicos nacidos y los chicos, las parejas que estaban embarazadas cuando se los llevaron, o sea, la búsqueda por medio del parecido, de buscar a ver si se podían, los chicos nacidos en cautiverio. Bueno, cerca de la casa, a 4 cuadras de la casa donde estaba Paula en ese momento, hay alguien que rompe uno de los murales y lo lleva a abuela y le dice a Chicha que la nena que estábamos buscando estaba en tal parte. Por haber visto la foto. Claro, al mismo tiempo se acerca una vecina del edificio donde estaba la nena a decirnos que esa nena estaba en tal parte, vio la dirección. Y al mismo tiempo viene otra persona a llevar fotos, un sobrino de Lavallén, del apropiador, a llevar fotos de la nena diciendo que esa foto era de esta criatura que tenía su tío y que posiblemente fuese uno de los chicos desaparecidos. Bueno, la que a mí me impactó fue esa foto, la foto que él llegó, porque está en una plaza. La nena tenía 4 o 5 años ahí, 5, 6 o 9 más o menos. Está tirada en la plaza y yo entro, el Chicha la había dejado arriba de su escritorio. Cuando entro a saludarla, miro la foto y le digo, ¿de dónde sacaste esa foto? Dice Chicha que me puse blanca. Le digo, ¿de dónde sacaste esa foto? Me dice, la trajeron y me explica. Era exactamente como si hubiese sido una foto mía. Era igual. A mí lo que me sorprendió era una foto que yo no conocía mía. Claro. ¿De dónde sacó la foto? Una foto mía de cuando yo era chiquita, que yo no la conocía esa foto. Entonces me dijo, no, es Paula. Así que bueno. ¿Te acordás de ese momento? Sí, claro, por eso te lo estoy contando como lo viví en ese momento. Cuando te dijo es Paula. Bueno, ya habíamos hecho la investigación por Paula, ya sabíamos que era. Lo que pasa que faltaban hacer los análisis. Todavía en ese momento faltaban los análisis. No, miento, no faltaban los análisis porque estábamos hablando. No, sí, porque es el 83 no, era el 84, ya habían hecho los análisis, porque a Paula le hicieron 2 análisis, un análisis en abril, donde lo que aparece es el mapa del apropiador, como si fuese el de ella, el mapa genético. O sea, era un aborto de la naturaleza, porque no tenía mamá, no tenía nada, era el mapa genético de él puesto con el nombre de ella. Claro. Por supuesto, los peritos nuestros lo rechazaron, y cuando viene Marie Claire King, le habían sacado, esa mañana justamente le habían sacado sangre nuevamente en el Hospital Durán, y hace los análisis, y ahí enseguida nos avisaron que Paula era Paula. Después hubo que hacer todos los análisis, los que tardan mucho tiempo. Hay análisis que tardan 1 mes, las corridas y todo lo que es administrativo, en fin, pero todo lo que eso corresponde. Hay que resaltar que estamos hablando del índice de abuelidad, ¿no? Que estamos hablando ya de una invención de ustedes. Eso, claro, bueno, en la búsqueda de cuando Chicha va, lo que dije antes,
tratar de hablar con genetistas. Allá estaba el doctor Penchazade, que estaba exiliado, y él la conecta Chicha con profesionales genetistas, y lo que ellos le dicen es que los deje pensar, porque yo no me acuerdo los nombres, lamentablemente, de los científicos, pero están los nombres. Que lo deje pensar, porque se puede hacer con los análisis de trasplante, se puede lograr hacer la identificación, porque faltaban los papás. Claro. Entonces, una cosa eran los análisis de inclusión, que eran los que se hacían de paternidad en ese momento, de exclusión, mejor dicho, eran. Y había que hacer de inclusión, con la ausencia de los papás, ver cómo se hacía. Bueno, lo que logran es armar los mapas genéticos con los abuelos. Por primera vez en la historia. Claro, es lo que nace el índice de abuelidad, que le avisan a Chicha que había nacido el índice de abuelidad. Chicha pregunta si puede ir a la presentación, le dice, por supuesto, señora, si es de ustedes. Así que bueno, eso fue a comienzos del 84. ¿Y la primer nieta detectada con el índice de abuelidad es Paula? Es primera por genética y por justicia, porque los chiquitos anteriores no habían pasado por la justicia. Nosotros hacemos la denuncia el primer día hábil de la democracia, o sea, el 13 de diciembre del 83, hacemos la denuncia diciendo que esa nena era de nuestra familia, y bueno, y ahí comienza. Pero en ese momento todavía no estaba vigente, digamos, el análisis. El análisis lo pone, viene la doctora Marie Clerkin en junio a poner la técnica a punto y a enseñarle en el laboratorio del Hospital Durán para poder identificar. Y ese día, justamente a la mañana, habían llevado a la nena, habíamos logrado que el juez la haga llevar al Hospital Durán a que le saquen sangre. ¿Y vos la viste ahí? No, no, yo la vi mientras estaba haciendo la investigación. Cuando tuve la dirección donde vivía, empecé a hacer la investigación. Para hacer la investigación, yo vivía en Banfield, la nena vivía en Chacarita, y yo venía de Banfield a hacer las compras en la zona donde vivía la nena, como para mimetizarme con el barrio, digamos, porque Chicha quería que fuese a instalarme en un hotel como para poder hacer la investigación tranquila y al mismo tiempo no llamar la atención, porque el tema era no llamar la atención. Yo le dije que no, porque no iba a dejar mi casa, ni mi marido por un lado, ni los otros chicos. Le dije, pero yo te prometo que voy a estar todos los días en el barrio. Así que me venía temprano para hacer las compras y al mismo tiempo más o menos para investigar los movimientos de la nena. Ahí vi a la hora que salía para el colegio, a la hora que volvía, la pude ver. Me imagino qué ganas que tendrías, ¿no? De abrazarla, y sin embargo qué paciencia al mismo tiempo para esperar los tiempos de la justicia, ¿no? Qué tenacidad, qué paciencia. Bueno, esa era una de las cosas que después, como anécdota, digamos, cuando aparece la película La Historia Oficial, con Chicha pensamos que esa película tiene como la historia de Paula y mía, porque yo, por ejemplo, iba y me quedaba parada. Yo en ese momento no me hablaras porque me largaba a llorar y no podía parar de llorar.
Entonces iba con mi cartera, agarrada a la cartera, mi cartera era el sostén, y no me hablaras porque después no podía parar de llorar, era el tema. Así que bueno, la fui siguiendo. ¿Y cuándo fue el momento de que te dijeron, bueno, es tu nieta y ella tuvo esa conexión con vos y pudiste abrazarla? ¿Cuándo fue? Bueno, eso fue ya en tribunales el 13 de diciembre del 84, cuando nos citan los jueces, porque mientras yo la estuve viendo, mientras la estuve siguiendo y tratando de darme cuenta que era ella, porque al principio le habían sacado 2 años cuando la inscribieron, con lo cual cuando yo la encuentro como si estuviese en lugar de primaria, en segundo grado, no sé cómo se llama ahora. No estaba en preescolar, claro. Entonces no coincidía. La cuestión es que ahí yo le pedí ayuda a mi familia de que lo fueran a ver y qué sé yo. A ver, ahí me perdí. Y ahí el 13, ¿cuándo? ¿En diciembre? El 13, la recuperamos el 13 de diciembre. Bueno, yo le dije a las abogadas, porque cuando las abogadas me dan una lista de todo lo que yo tenía que juntar para poder hacer la denuncia. Entonces, cuando les di la lista de todo lo que había hecho, les dije, era era noviembre, por ahí del 83. Entonces les dije yo, no me pidas que haga más nada porque me cuesta mucho verla y no acercarme. Y aparte, yo quiero verla el día que me permita un juez verla. Después que hacemos la denuncia, un día le dije al doctor Fegoli si me permitía verla. Le dije, pero yo no quiero hablar con ella, yo quiero verla a través de un vidrio. Porque yo tenía claro de que la palabra creíble eran sus padres, sus apropiadores en ese momento. Lo que yo le dijese no servía más que para modificar algo que después iba a ser muy difícil de levantar. Así que bueno, y por supuesto nunca me permitieron verla, no me contestó y nunca me permitieron verla. Lo único que sí logré fue cuando un día le dije al juez, le digo, doctor, ustedes me piensan devolver la nena, porque yo no vivo en la Plaza de Mayo, yo soy abuela de Plaza de Mayo, pero no vivo en la Plaza de Mayo. Yo tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mi familia, y usted nunca me preguntó nada. Bueno, al otro día vino la visitadora social a casa y bueno, ya me citaron del patronato para hacerme la entrevista, un psicólogo, qué sé yo, y bueno, y por lo menos se dio como pensar que podía ser que pudiera recuperarla. Y la recuperamos. Cuando hablo yo con ella, ya fue el 13 de diciembre del 84, cuando le hacen el cambio de guarda. Fue duro, fue difícil. Paula es una mujer hoy, ayer era una chica muy inteligente, muy lúcida. Y en un momento yo le hablaba de ella, de sus padres, cuando estaba con sus padres, y en un momento me dice como que podía ser que yo lo único que quería era joderles la vida, romperles la vida a ellos en estos términos. Eso claro, porque claro, en ese momento ella tenía estábamos hablando de una nena de 8 años. Claro. Entonces me dice, al fin y al cabo, yo estuve más con ellos que con ustedes. Yo la escuché y dije, cassette grabado. Entonces, bueno, cambiar la táctica. Así que empecé, le mostré, yo había llevado fotos, les mostré las fotos, y las miró, las tiró arriba del escritorio y me dijo, estas fotos son demasiado nuevas para ser verdad. Y le digo, tenés razón, son nuevas, las había sacado el día anterior de la casa de fotografía, era cierto. Las había hecho ampliar, por eso eran nuevas. Pero le digo, ahora cuando vas a casa,
vas a ver las originales, que son chiquitas, pero yo lo que quería era que vos vieses la cara de tus papás. Entonces, bueno, le digo, vos a tu mamá le podías decir Mónica, podías porque hablabas, pero eras muy chiquita, pero a tu papá no le podías decir Claudio, no podías pronunciar Claudio, y le decías Calio. Y le digo, papá, ¿te acordás? Le digo, tu papá te llevaba con tu cocho, jugabas con la luna, vos te gustaba mucho jugar con la luna. Y bueno, le empecé a contar así algunas cosas con respecto a su papá. Entonces de repente dijo Calio, y cuando nombró por primera vez, la tercera vez que dijo Calio, lo dijo ya con la voz como si hubiese sido chiquita, se largó a llorar y se durmió. Así que bueno, después cuando se despertó, ya el doctor D'Alessio le dijo, bueno, vamos a la casa de la mamá de tu mamá, porque ellos le habían dicho que yo era la mamá de su mamá. Y bueno, ella dijo, le iba a dar la mano y le dijo, pero con 3 condiciones. Dice, bueno, el juez le dijo, bueno, a ver, en ese momento, cuando empezó la audiencia, a mi marido lo dejaron afuera. Después que ella se durmió, lo permitieron entrar. Entonces ya cuando ella se despertó, ya estaba él. Entonces ella agarra, dice sus condiciones. Su primer condición fue que me compren el Villiquen. Y mi marido le dijo, sí, está bien, contá con eso. La segunda, no me acuerdo, se me borró, no me acuerdo, tendría que agarrar el expediente y ponerme a leer. Y la verdad es que por no tengo ganas. Uno se acuerda de algunas cosas por alguna razón y de otras por otras. Y la tercera fue llamar mamá y papá a Claudio y Raquel, sus apropiadores. Entonces le dije, bueno, ahí la condición te la pongo yo. Cuando vos digas mamá, es Mónica. Y cuando digas papá, es Claudio. Cuando te quieras referir a las otras personas, son mamá Raquel y papá Rubén. No te olvides nunca que cuando solamente digas mamá o papá, son Mónica y Claudia. Después los podés llamar, no hay ningún problema. Así que bueno, nunca lo llamó, la verdad. Cuando se refirió a ellos, se refirió directamente con el nombre, porque cuando vino a casa, por ejemplo, para pelearme a mí, más de 4 veces me decía, Raquel no hace eso así. Y yo le decía, pero yo lo hago. No decía, mamá, no, así es así. Así que, bueno, me imagino, acá empieza, ¿no? Otra película, sería, me imagino lo difícil que debe haber sido también todo ese primer tiempo de adaptación. Y toda la lucha que vos seguiste, porque vos seguiste siendo parte de Abuelas y aunque habías encontrado a tu nieta, seguiste en la búsqueda de los otros nietos y hasta el día de hoy. Ahora, bueno, se nos acabó este tiempo de programa, pero la verdad que creemos que vamos a pedir una revancha, Elsa, si vos estás de acuerdo. Nos parece que es muy importante toda esta segunda etapa que también tiene que ver con la búsqueda de acompañar a Chicha en la búsqueda de Clara Naí, que la seguimos buscando. Pero vamos a dejarte acá una pausa porque entendemos que hasta aquí toda esa historia ha sido realmente una historia. Sí, está muy, muy salteada de todas maneras. Pero de mucha riqueza, además de lo personal, de lo histórico, ¿no? De lo que significó. Recordamos que estamos con Elsa Pavón, abuela de la primer nieta reconocida con el índice de abuelidad y con la justicia. Con la justicia de Argentina y un aporte también para el mundo. Así que queremos agradecerte. No, gracias a ustedes por la oportunidad de seguir contando qué fue lo que pasó en nuestro país. Yo por ahí soy muy obsesiva con eso, de dar testimonio, porque pienso, y desgraciadamente nos lo está mostrando nuestra actualidad,
que quede en algún lugar lo que pasó en nuestro país realmente, qué fue lo que la desaparición de personas, el trabajo de recuperar los nietos, la búsqueda de que todavía, a pesar de que pasaron más de 50 años, todavía no nos han dicho dónde están, todavía seguimos preguntando a dónde están sin respuesta nuestros 30.000 desaparecidos. Así que, bueno, yo agradezco el poder contarles lo transcurrido, por lo menos en mi vida. Te vamos a seguir necesitando. Así que esperamos tenerte de nuevo acá y queremos darte este pequeño regalo, este pequeño presente que hacemos a todas las personas que vienen a este espacio. Y bueno, y de paso te preguntamos qué ves, ¿no? Ahí. ¿Cómo? ¿Qué ves en el llavero? No tengo los anteojos, con lo cual no puedo distinguir 50 años, 50 historias. Y abajo no. No importa lo que está abajo, importa que estás vos. 50 años, 50 historias, eso sí. Estás vos, está Paula, está Mónica. Y está Mónica y están los 30.000 y están los nietos que seguimos buscando. Sí. Y vamos a seguirlos buscando hasta encontrar el último, como sea, como podamos. Y siguen llegando, así que en algún momento hay que seguirlos vamos a tenerlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.